Yo ante todo tengo que decir a los señores congresistas que no hay un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Congreso. Lo que existe es una sentencia que puede no gustarles y que se ha cumplido. Tengo entendido que el día de ya han sido los señores de la Junta repuestos. Está en nuestros estudios Javier Pacheco, Javier Arévalo. Estaba pensando en un amigo. Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema de Justicia. Bienvenido, Javier, gracias por estar acá, muy gentil. Buenos días, Nicolás. Comencemos por el tema conflictivo. El Congreso de la República, como parte de toda una operación, decidió considerar que los miembros de la Junta Nacional de Justicia habían infraccionado la Constitución, pero sorprendentemente decidió solo sancionar a 2. Y la justicia ha resuelto que esto, no es legal, no es correcto, y ha ordenado de alguna manera la restitución de estos miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y esto ha sido tomado poco menos que como un agravio por parte del Congreso proveniente del Poder Judicial. ¿Qué es lo que ustedes tienen que decir sobre esto? Yo ante todo tengo que decir a los señores congresistas que no hay un enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Congreso. Lo que existe es una sentencia que puede no gustarles y que se ha cumplido. Tengo entendido que el día de ya han sido los señores de la Junta repuestos, pero no se trata de una política del Poder Judicial contra el Congreso. En todo caso, hay una sentencia que ha sido objetada por el procurador, por lo que he podido leer, y que además debo dejar en claro, cada juez responde por sus sentencias. El presidente del Poder Judicial no tiene ninguna facultad para decirle a un juez cómo sentenciar o cómo no sentenciar. Entonces quiero que quede claro, ¿no? Una sentencia no puede crear un conflicto de poderes. Pero hay algunos que lo han interpretado como eso, entonces lo que sería lamentable es que ocurra ya. Entonces ustedes nos corrigen la sentencia como si lo hubiera tomado todo el Poder Judicial encabezado por su presidente en una mesa conspirando para ver cómo fastidiar al Congreso, entonces le vamos a dar el vuelto. No le vamos a aprobar los proyectos de ley que ustedes nos han mandado. O sea, eso no tendría que pasar, ¿no? No debería pasar. Es más, el Congreso nos tiene pendientes proyectos muy importantes. Se habla diariamente de la falta de celeridad. Tenemos el proyecto de oralidad civil. Tenemos el proyecto de reforma de la competencia de la ley procesal del trabajo que va a favorecer a los trabajadores. Tenemos el proyecto de ley de flagrancia. Tenemos varios proyectos que en este momento están detenidos. Esperemos pues, que el Congreso los acelere, ¿no? Pero de ninguna manera podría, creo yo, el Congreso decir, como ha salido esta sentencia, pues no les apruebo sus proyectos, que además son proyectos que van en beneficio de todo el país. Claro, porque tienen que ver, por ejemplo, este tema de más allá de lo de la, fluidez de los procesos, es decir, de simplificar, hemos conversado sobre esto alguna vez, lo complicado, lo enredados, lo burocráticos, ¿no? Lo anticuados que son los procedimientos. Pero hay un tema que en este momento es vital para todo el país, que es el de la seguridad ciudadana. Y en ese contexto, la ley de flagrancia es clave, porque les da herramientas para que funcione de una manera más eficiente, ¿no? Sí, vuelvo a invocar, necesitamos la ley de flagrancia. Esta ley ya se ha presentado, está en el Congreso, se ha pedido la opinión de la PCM, tengo entendido. Esto, no, la verdad, no sé en qué está el trámite, pero está entrampado. ¿Pero qué plantea exactamente? O sea, ¿en qué va a cambiar las cosas la ley de flagrancia? Primero, va a permitir que se exija la participación de todos los integrantes, porque actualmente los integrantes son Poder Judicial, Policía Nacional, Ministerio Público y Defensa Pública. Pero ¿qué sucede? A veces la asignación de fiscales o la participación policial de repente no es tan fluida porque, uno, no tienen el marco normativo, dos, porque además no tienen los recursos. Yo hablé con el señor fiscal de la Nación y me decía, necesito más fiscales. Esta ley va a favorecer que se tengan más fiscales, que se tengan los laboratorios para los policías y para la medicina legal, porque una persona cuando es detenida, Nicolás,
tiene que ser sometida a un examen médico para ver si ha sido torturada, por más que sea el peor delincuente. Tiene ese derecho. Entonces, esto implica que esta ley va a apoyar... Y también en el otro lado, para evaluar los daños producidos a las víctimas. Pero ¿no? por supuesto, la medicina legal ve... Además, tenemos que ver, los policías, por ejemplo, necesitan ver la pericia de disparo, de absorción atómica, del arma, ¿no? Estas cosas. Y esta ley tiene todo eso. Sin embargo, está... O sea, ya no, o sea, la idea es que con esta ley no dependa de la voluntad o de los escasos recursos claro, que se tengan, sino va a ser una obligación exacto, por ley. Exacto. De que las unidades de flagrancia tienen que tener todas estas Sí, características que son de obligatorio claro. cumplimiento. Eso. Ahora estamos trabajando un poco a la buena voluntad de todos, que estamos todos comprometidos, la Fiscalía, la Policía, la Defensa Pública, el Poder Judicial, pero todos estamos actuando un poco con lo que tenemos. Y lo que tenemos es poco. Ahora, hay un tema, para no salirnos esto de las decisiones del Poder Judicial. Así como el Poder Judicial ha resuelto sobre el tema de la Junta Nacional de Justicia, ha habido una decisión con respecto a la suspensión de Rafael Vela, las sanciones tomadas en contra de él, y ha ordenado su restitución. El problema es que eso ya ocurrió hace ¿cuánto? Hace 8 días, 10 días. Yo creo. Y como reportaba Perú 21 el día viernes, lo que decían en la Fiscalía de la Nación es que no habían recibido la notificación, pero el periodista de Perú 21 tenía el cargo de que sí habían sido notificados y que esto había sido recibido, entiendo, no solo virtual, sino físicamente. Entonces, ¿cómo es posible que ocurra así, una cosa así? Es decir, que haya una sentencia o una resolución judicial que no sea cumplida, no por un ciudadano. No es Vladimir Cerrón el que desacata la resolución judicial y pasa a la clandestinidad. Es la Fiscalía de la Nación. ¿Cómo puede pasar algo así? No, yo voy a decir algo y siempre digo, las decisiones judiciales se acatan por todos. No sé cuál sea el caso concreto del señor Vela. Si no lo han notificado a la Fiscalía, bueno, podría tener una explicación. Pero si está notificada, le dan un plazo para cumplir y tendría que cumplir, porque no hay otra forma, las decisiones judiciales se cumplen, ¿no? Entiendo que es una medida cautelar lo que le han dado al señor. Sí, claro. Y cuando es cautelar se cumple. Acuérdense que las cautelares tienen una característica, se cumplen y después se pueden impugnar. Claro, pero es decir, la obligación de cumplimiento no está relacionada con respecto a tu derecho a apelar. El que tengas derecho a apelar no quiere decir que no la tengas que cumplir. Los mandatos judiciales, vuelvo a decir, nos gusten o no nos gusten, los cumplimos. Nosotros también cumplimos mandatos judiciales, aunque te parezca mentira, Nicolás, hay jueces que han dictado, con eso te muestro la independencia, mandatos judiciales contra el Poder Judicial y el Consejo Ejecutivo los ha cumplido. Ahora, el otro día Javier Arévalo tuvo expresiones muy duras con respecto a los jueces que no honraban su responsabilidad. Y esto es un tema que yo a lo largo de los años he hablado con los presidentes y las presidentas de la Corte Suprema. Y el problema es que yo creo que todo parte del diagnóstico. O sea, ¿cuán serio es el problema de la corrupción en el Poder Judicial? Porque si partimos de minimizarlo, sí, por ahí hay una excepción. ¿Qué cosa es? ¿Es una eritema? ¿Es un granito el de la corrupción? ¿O es una enfermedad un poco más seria? ¿No? Un tumor que hay que extraer. Mira, Nicolás, en el caso de los jueces que liberan indebidamente a delincuentes, a criminales y los ponen en las calles, pues yo condeno totalmente esa actitud. Es más, usted ve en la televisión que los policías dicen, este lo capturamos hace un mes y ahora lo tenemos de nuevo acá, ¿no? Y casi como dirían, son caseritos de la comisaría. Entonces acá necesitamos que estos malos jueces y también fiscales, porque la fiscalía también libera, deben ser inhabilitados a perpetuidad. Yo propongo eso, ni siquiera le digo que los pongan presos, eso sería otro tema, pero la inhabilitación, porque estas personas no pueden ejercer función pública. En el Ecuador poco se sabe del operativo militar armado, pero poco se ha difundido de que hay jueces y fiscales que han sido detenidos porque estaban
coludidos con estas bandas organizadas. Información de una fuente policial dice que solo en los últimos 7 meses, 69 delincuentes han sido liberados por fiscales o por jueces. Me preocupa. Prontuariados o que claramente habían participado en actos delictivos, donde las evidencias estaban con los defectos que pueda tener por los plazos, por lo que sea. Pero estaba claro y todos sabían que ese señor era un delincuente, pero igual se fue para afuera. Entonces, el tema es que la cosa no puede quedar ahí, ¿no? ¿No es cierto? Definitivamente, estas personas no pueden continuar administrando justicia. Acaba mi invocación también a los presidentes de cortes, porque muchos de estos jueces son supernumerarios. Designen a personas realmente que estén capacitadas y cuando se presenten estos casos también remuévanlos. Igual mi invocación a la Junta de Justicia. Estos casos, los jueces que lleguen, porque son jueces, en los casos de destitución solo los de la Junta, pues deben ser destituidos. Tenemos que dar el ejemplo que la criminalidad no puede comprar la justicia y que el juez o fiscal, porque los fiscales también están en esto, que actúe abriendo las puertas de la libertad a criminales, asesinos, a gente que se sabe que son ranqueados, como se dice comúnmente, esos jueces deben irse. Y eso fue además de las otras responsabilidades que puedan tener. Esto nos lleva directamente a la pregunta de qué está pasando con el proceso de los cuellos blancos, porque el origen de esta investigación es un seguimiento policial autorizado por un juez de intervención de llamadas telefónicas realizadas legalmente a una organización vinculada, entre otros delitos, al narcotráfico en el Callao. Y lo que descubren es que hay comunicaciones donde participan abogados de los delincuentes y magistrados en el Callao. Y a partir de eso se empieza a jalar la cadena de las comunicaciones y aparecen miembros de la Corte Suprema y ya no es solamente un tráfico de favores a narcotraficantes a cambio de dinero, sino de todo tipo de sentencias. O sea, esto puso en evidencia el tamaño de la crisis moral que había, por lo menos en una parte del sistema de justicia. O sea, ¿qué pasó con esto? ¿En qué momento vamos a saber la verdad completa? Bueno, ante todo... ¿Y en qué momento se van a tomar las sanciones que corresponden, no? Bueno, ante todo esto está haciendo su trámite. La verdad que sobre el caso concreto yo no puedo decir nada porque está haciendo su trámite, pero sí creo que debe haber un poco más de celeridad, ¿no? Porque igual que lo que tú dices, Nicolás, la población se pregunta qué pasó. Yo creo que estos trámites deben ser más rápidos, se necesita saber qué pasó, pero lo que se resuelva, yo no le puedo decir, yo no puedo meterme, no puedo opinar. Pero sí creo que el Perú tiene derecho a que los casos emblemáticos se resuelvan rápido. Y se sepa la verdad completa, sobre todo frente a un caso tan delicado, o sea, porque lo que hemos escuchado y visto son conversaciones donde se negocia ya no sentencias de megadelincuentes, de violadores, ¿no? Reducciones de penas a violadores. O sea, ha sido tremendo, ¿no? Tremendo el impacto que esto ha tenido. Ahora, para pasar a otro tema, antes de ir a la pausa, simplemente o nos vamos a la pausa y dejo la pregunta en el aire. El tema de la colaboración eficaz. O sea, se ha probado que es un instrumento extraordinariamente valioso en la lucha, sobre todo contra la corrupción. Y el Congreso de la República acaba de hacer una serie de modificaciones que a criterio de los especialistas en estos temas penales es algo así como que le quita el filo a la colaboración eficaz. Deja de ser el instrumento valioso que ha sido hasta hoy. ¿Cuál es la opinión de Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema, sobre este tema? Vamos a la pausa y regresamos con la respuesta. Estamos en Exitosa. Estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú, 95.5 de la FM en Lima. Estamos en el canal 34 de Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Y está en nuestros estudios Javier Arévalo, presidente de la Corte Suprema. Yo le preguntaba al doctor Arévalo cuál es su opinión sobre la última modificación que ha hecho el Congreso a la ley de colaboración eficaz. Nicolás, en esto yo quiero ser claro. La ley se ha dado. Quienes la van a aplicar son los jueces. Los jueces sabrán en su momento determinar si esta ley es aplicable, es inaplicable, pero
yo quiero que se tenga un poco de serenidad porque es cierto lo que tú dices, pero el otro lado, los procesos se están haciendo eternos y eso también no es conveniente. Entonces los jueces tienen que evaluar cada caso concreto y aplicar, o también podría darse el caso, Nicolás, que algún juez considere que por control difuso es inaplicable. Es posible también que un grupo de congresistas o sujetos legitimados recurran ante el Tribunal Constitucional y la declaren, y para que se declare inconstitucional. Por eso es que es un tema que yo prefiero no opinar, pero sí le digo, quien va a decidir el caso es el juez. Cuando lo tenga Cuando adelante, lo porque tenga. el problema es que la ley lo que le está diciendo, no puedes usar para corroborar la declaración de un colaborador la declaración de otro, pero escúchame, si los dos estuvieron en la misma reunión y dicen él estuvo y el otro dice sí estuvo, entonces no, eso no lo puedes usar. O por ejemplo, cuando dice que hay 8 meses, ¿cómo 8 meses? Si cuando hay casos en los que tienes que requerir información internacional, donde la investigación es mucho más compleja, donde intervienen muchísimos personajes y tienes que hacer seguimiento a dineros, lo que se llama la ruta Claro. de los dineros ilegales, ¿no es cierto? Que son procedimientos complejos, ¿no? Yo creo que ahí el juez va a tener que ver el caso, ¿no? Hay casos que definitivamente si te vas a comunicar con otros países, a ver otra información, esto es muy amplio, mucha demora. Pero creo que la idea es que no sean tan largos los procesos. Esa es la idea que es lo que me han manifestado. Pero lo que te vuelvo a decir, cada juez en su momento va a aplicar esa ley o de repente la inaplica, no sé. De acuerdo. Ahora, con respecto al tema de la bicameralidad, bueno. O sea, porque la discusión acá no es la legitimidad o no, o sea, no es la corrección o no, que el sistema bicameral es mejor que el unicameral, seguramente. El problema es que hace 5 años se votó por eso y la gente votó en contra. A ver, la respuesta sobre si debe haber bicameralidad o no es una respuesta netamente política que yo prefiero guardarme, porque como presidente de un poder del Estado no te puedo contestar políticamente, te lo podría contestar en privado. Entonces, eso es tomar una posición política. Y creo, te digo, no solo la bicameralidad, sino toda la reforma constitucional tiene de repente virtudes, defectos, pero yo prefiero no emitir una opinión ahí. Claro, pero en todo caso sí se podría emitir una opinión sobre el asunto de fondo, que son los procedimientos para una reforma constitucional. Es decir, si vamos a producir reformas porque con todas las críticas que uno pueda tener, por ejemplo, a la Constitución del año 93, que establece la unicameralidad, esto fue producto de una elección, desde mi punto de vista, cuestionable en su representación. En ese momento Acción Popular y el APRA, que eran partidos representativos, no fueron. Hubo una abstención superior al 30%, más del 30% votó en contra, o sea que al final fue una constitución aprobada con muy poco respaldo, y cuando se llevó a referéndum pasó más o menos lo mismo, ¿no es cierto? O sea, tuvo en términos reales, pero igual pasó por un proceso de votación, de debate, en un Congreso que aunque parcial tenía representación de un sector del país, pero fue sometido a una votación popular. Y ahora nos están haciendo una reforma constitucional para cambiar algo tan trascendente como si tenemos 1 o 2 cámaras en el ámbito exclusivo del Congreso. Al igual que otras reformas que son trascendentes, ¿no? O sea, de una manera general te digo que las constituciones no se pueden estar cambiando a cada rato. Eso lo sabemos todos. Y en el caso de la Constitución, lo que tú dices es cierto. Yo fui miembro de mesa el 92 y me acuerdo que el sí ganó por 3 votos en mi mesa, era presidente de mesa. Entonces acá el tema de una reforma constitucional hay que ver si realmente estamos frente a una reforma constitucional que se debió llevar a cabo de la manera como se ha llevado a cabo. Son temas más de discusión política, pero vuelvo a decirte, no podemos estar cambiando la Constitución a cada rato. Además hay un tema, la Constitución del 93 puede haber sido cuestionada por motivos políticos, pero no es una mala Constitución. Al menos ha permitido el desarrollo económico que tenemos. Entonces yo creo que esta Constitución del 93 no debería ser
tan vapuleada y tan cambiada así nomás. Ya, pero ha habido un cambio que sí ha afectado y sobre el que todos han llamado la atención. Es el tema de que en relación a la acusación, o sea, cuando en el Congreso de la República a un aforado, el Congreso le levanta la inmunidad y le dice al fiscal, acúselo, según la Constitución, antes de ser modificada en la última semana, el fiscal está obligado en un plazo de 5 días a acusar. Ahora ya no. Ahora, y no nos lo dijeron, no nos dijeron, oigan, estamos produciendo esta reforma. La metieron ahí como de contrabando, ¿no? Ahí sí voy a opinar, porque ese tema no es político. Para mí ese tema sí es un tema que tiene que ver. Efectivamente, y me llama la atención, ¿sabe por qué? Porque cuando se aprueba que la procedencia de la causa, más bien el Congreso debió defender sus fueros para que la Fiscalía acuse o haga el trámite correspondiente, denuncie en este caso, ¿no? Pero más bien acá está dejándose a la Fiscalía, podría ser, yo no digo que sea el señor fiscal actual, ni ninguno, que un fiscal politizado, por decir, bueno, ya pues el Congreso ha dicho esto, pero yo creo que esto no. Y va a pasar el rechazo que tenemos, todos dirán, sí, o que vaya el fiscal denuncie y vaya donde un juez que diga, bueno, pues esto dice el fiscal, pero yo no. Hay quienes dicen, válidamente, posiblemente, que esto era imponerle al Ministerio Público y al Poder Judicial el actuar, ¿no? El denunciar y el otro abrir instrucción, que el término instrucción ya no existe, pero buena cuenta de equivalentes. Pero ¿sabes qué pasa, Nicolás? Podría darse el caso escandaloso de alguien que la representación nacional considere que debe ser procesado y que la Fiscalía y el Poder Judicial, o el Poder Judicial digan que no, y se vuelva a crear esa sensación de impunidad y digan, bueno, y la representación nacional, al margen de quienes sean las personas, se supone que representa a nuestro país, a la población. Entonces podría ser que un fiscal o un juez le diga, ¿sabes qué? No me interesa lo que ustedes dicen. Y yo sí creo que eso no debe suceder. Claro, porque si incluso se ha llegado al punto de que un funcionario o funcionaria provoca una investigación en el Congreso de la República que concluye que tiene responsabilidad penal y que por lo tanto no tiene derecho a acogerse ninguna protección, es decir, se supone que tiene todos los elementos para que el fiscal tome eso en sus manos y se acuse. Ese es el sentido del, ¿no es cierto? Claro. Pero con esto se pervierte completamente, porque al final termina siendo, es decir, el Congreso concluye que este expresidente ha cometido una serie de delitos de corrupción, etcétera, y que por lo tanto debe ser acusado, pero el fiscal dice, no, a mí no me parece, y se acabó la historia y continúa la impunidad, digamos, ¿no? Tú lo has captado, eso es lo que yo he captado. Ahora, yo no digo que sea tal o cual persona en concreto, pero sí me parece que haya habido un error. Se dice de que lo que se ha hecho es respetar la autonomía del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero yo creo que en estos casos se corre el riesgo hasta de un estallido social. ¿Por qué pasa si un presidente X, totalmente corrupto, lo que quieras, un tipo impresentable, es sometido a este procedimiento y el fiscal, por el motivo que fuera, dice que no? ¿No te parece que podría hasta terminar la gente en las calles protestando? ¿Y contra quién va eso? Contra el sistema de justicia. Va el Congreso, es decir, nosotros ya cumplimos. El sistema de justicia que se va a representar en una persona, en este caso el fiscal, o podría ser el caso que el fiscal denuncie y el juez de aforados que tenemos, aforados son los altos dignatarios, diga, ya pues el fiscal dice eso, pero yo pienso que no. Y se acabó. Y eso sí me parece a mí sumamente peligroso. Sobre todo en un contexto como este, ¿no? No sabes qué va a pasar en la calle, puede salir la gente a protestar frente a una cosa así. Entonces yo creo que esa modificatoria constitucional no debió realizarse. Es una opinión, ¿no? Hay otras opiniones. Ahora, hay un tema aparte sobre la situación que la gente no termina de tener claro, ¿no? Es decir, sobre Dina Boluarte hay una serie de acusaciones. Hay una investigación abierta por las muertes ocurridas en diciembre del año 22 y enero del 23.
fueron durante su ejercicio como presidenta de la República. Entonces, en ese caso, por ejemplo, ella podría ser, la Fiscalía podría concluir que hay responsabilidad penal, pero no podría acusarla hasta terminar su mandato. Al igual que el tema de los Rolex, si se acredita que estos benditos Rolex, digamos, podrían tener un origen ilícito o podrían ser parte de una operación, digamos, de corrupción, igual la Fiscalía no podría acusar. Pero ¿qué pasa con la investigación sobre el 1.100.000 soles? Que es una investigación sobre un hecho que ocurrió antes de que ella fuera presidenta. Es decir, la Unidad de Inteligencia Financiera dice, señora, hay 1.100.000 soles que usted no puede explicar. Bueno, yo en este caso concreto, como es una investigación que posiblemente termine en el Poder Judicial, prefiero guardar la reserva del caso y no opinar, Nicolás. Ya, pero desde el punto de vista, poniendo de lado que es Dina Boluarte, cualquier delito que se le atribuya antes de tener la condición de presidenta recibe el tratamiento de un ciudadano común. Claro. Una persona, pues, por ejemplo, ha hecho contrabando, ha cometido otro tipo de conducta, pues, y con los años resulta que alcanza un nivel, pues, de funcionario público aforado. Lo otro es distinto. Está tratando de mirarle el reloj a Javier Arevalo a ver si Tizoc. No es Rolex. Ahora hay que preguntarle a todo el mundo si tiene Rolex o no tiene Rolex. Y al lado, la Virgen de Guadalupe. Exitosa. O sea, Rolex no tiene el presidente de la Corte Suprema. Pero bueno, te digo, el tema es ese, Nicolás. Es un tema bien complicado y bien peligroso, ¿no? Porque todos los días estallan escándalos de los altos dignatarios y preocupa. Pues preocupa porque, ¿qué va a pasar? Necesitamos un país estable, tranquilo, que apunte al desarrollo. Necesitamos un Estado que se dedique. Y ahí permíteme hacer algo que se me está pasando, Nicolás. El sábado ha salido una norma de austeridad. La austeridad fiscal está bien, pero lo que no puede hacer la austeridad fiscal es golpear a sectores que más bien sí tienes que gastar. Te estoy hablando del sector justicia, por ejemplo, específicamente el Poder Judicial, Ministerio Público. ¿Qué austeridad más puedo hacer cuando lo poco que tengo, que veo cómo lo usamos, estamos pidiendo, no, pero ahora hay que hacer austeridad? Hay que hacer austeridad en otras cosas, Nicolás. Yo creo que el Estado peruano tiene obligaciones: salud, educación, seguridad, justicia, e intervenir en aquellos temas que el privado no puede intervenir, y ahí se acabó. No puede andar derrochando la plata. Yo estoy seguro que si el Estado peruano no derrochara en otras cosas, habría dinero para estos sectores. Y en el caso del sector justicia, yo creo que una medida de austeridad como la que se ha presentado este sábado va a afectar la lucha contra la criminalidad. En el caso y la lucha contra la corrupción. Es decir, ahora, en el tema la gente reclama mucho la postergación de los procesos anticorrupción. ¿Por qué demoran tanto? ¿Por qué las investigaciones son tan extensas? ¿No? Exitosa. Lo ha dicho acá Rafael Vela cuando lo entrevistamos, pero yo he tenido acceso a un cuadro de la situación de los procesos. Y el problema es que hay varios de ellos que están esperando hace meses por ser vistos en el Poder Judicial, pero como no hay salas especializadas en anticorrupción, entonces se genera estos cuellos de botella. Hay montones de casos esperando y no necesariamente, no sé cuáles son los criterios, pero esto es prioritario, porque si tenemos haciendo cola a los expresidentes, ¿no es cierto?, exgobernadores, exalcaldes por corrupción, es vital que la justicia resuelva prontamente sobre ellos. O sea, eso es parte de la lucha contra la delincuencia en el Perú, que es una lucha moral, por mostrar a los jóvenes que está mal lo que esta gente ha hecho, ¿no? Totalmente de acuerdo, Nicolás. Y te digo, tenemos una Corte Penal Nacional que ve especialmente este tipo de delitos, derechos humanos, corrupción. Pero ¿qué pasa? Tenemos pocos jueces, tenemos pocas salas, estamos con una serie de limitaciones. Entonces, cuando yo escucho
que los políticos, que las autoridades dicen, queremos un juez especial, queremos Ya pues, yo también quiero que se tome toro por las astas y se diga al Poder Judicial cuántos juzgados anticorrupción necesitas, cuántas salas te doy y después te exijo. Y a quién, para redistribuir los procesos, porque hay procesos que son enormes, por lo mismo que tú has dicho, Nicolás, estos procesos penales muchas veces se piden pues información al exterior, se pide información financiera, hay pericias, porque hay esos temas de desbalance patrimonial, todas esas cosas hacen demorar, y encima los jueces están saturados. Exitosa. En la Corte Penal Nacional la gente sale a las 9 de la noche. Yo he ido a ver eso. Entonces, pero ¿cuál es la solución específica y concretamente para el caso? Dos tipos ¿Crear una sala anticorrupción o no? No una, necesitamos más. Pero además tenemos dos situaciones. Una de carácter normativo que nos tiene que ayudar el Congreso para cambiar esos procedimientos tan latos, y otro de carácter económico para crear más salas. Y te voy a poner un ejemplo de lo bárbaro que se exhibe. Cuando por algún motivo se pasa de 8 días un proceso penal, como dice, se quiebra. No tiene sentido. O sea, tiene que ser dentro de los 8 días la siguiente audiencia, porque si no, esto ya no va. Entonces tenemos que cambiar la legislación, hay que adecuarla. Ya, pero eso es el lado que le compete al Congreso, digamos. Tiene que haber un cambio de normativa, pero lo otro... El Ejecutivo tiene que darnos recursos, porque ¿cómo te paro yo las salas si no tengo recursos? Es decir, hay en este momento, bajo la conducción de Javier Arévalo, la voluntad de hacer una sala especial para delitos de corrupción. No una, que hayan 2 o 3 si me dan los recursos. ¿Y eso qué implica? Porque estoy viendo los casos, es impresionante. O sea, el caso de vía evitamiento, el caso de la etapa de construcción está pendiente de trámite en el Poder Judicial. El caso de soluciones técnicas, ¿no es cierto?, que tiene que ver con el tema, está pendiente de trámite en el Poder Judicial. El caso de PPK está pendiente de que el Poder Judicial convoque a una audiencia de etapa intermedia. Y no convocan a la audiencia porque tienen un montón de procesos encima. El caso de Martín Vizcarra, en sesiones de audiencia de control de acusación desde octubre del año pasado. Estamos en marzo. Entonces, el caso de... Tengo montones. Pero es que tiene el caso razón. Interoceánica Tramo 4, inicio de control de acusación, recién el 25, o sea, el lunes, recién se fijó fecha para el control de acusación. Pero esto está hace rato. Está hace rato. Pero por eso, porque los jueces, acuérdate que el juez o la sala no tiene el caso de 1 o 2 personas, tiene de varios. Y que estos casos son sumamente complejos, hay cantidad de testigos, cantidad de pericias, necesitamos más salas y la reforma legislativa. ¿Quién tiene que asumir ese compromiso? El Ejecutivo, porque el Ejecutivo tiene que poner los recursos. El ministro de la Hacienda Pública es el Ejecutivo. Seamos claros acá. Hemos conversado con el ministro de Economía, nos ha dicho que nos va a apoyar. Hemos hablado con el nuevo primer, nos ha dicho, pero queremos que haya una efectiva disposición de recursos. La lucha contra la corrupción no se lleva adelante solo diciendo, sino hay que hacer. Y para hacer se necesitan recursos, está clarísimo. Una última pregunta sobre el caso de Margot Liendo, y que no es tan conocida como Osman Morote, uno de los el primer miembro del Comité Central de Sendero Luminoso que fue capturado y teóricamente le está sentenciado a cadena perpetua, pero ellos han presentado un recurso para solicitando salir en libertad. ¿Qué va a pasar con eso? Porque eso se tiene que resolver ya, ¿no? Bueno, tienen que evaluarlo los jueces y dirán si esto corresponde o no. Ahora, estas personas pues pueden presentarlo, no significa que se les tiene que dar la razón o que se les va a rechazar. Eso lo verá la autoridad competente en su momento. No sé cómo logras. Bueno, es que te digo, es que yo no puedo... Yo lo sé, porque el problema es que la gente dice el Poder Judicial, claro, y piensa en la imagen del Poder Judicial, claro, en Javier Arévalo. Que yo podría Entonces, decir, al final, Javier Arévalo termina siendo culpable de que claro, liberen a cada delincuente que liberan, ¿no? Al final es eso, como si yo pudiera decir, déjalo preso, suéltalo. Vuelvo a reiterarle a la población peruana, el presidente del Poder Judicial no es el jefe de los jueces. Ese es el lema que debería, el conocimiento que debería tener todo ciudadano. Yo no soy jefe de los jueces. Los jueces actúan con independencia. Ahora, que hay jueces
que hacen mal uso de la independencia, eso es cierto, porque la independencia del juez históricamente se le da para que pueda aplicar la ley frente a la autoridad pues, absoluta que había, ¿no? Que se venía del tiempo de los reyes, pero no para que el juez haga lo que se le da la gana o lo que se le imagina. Eso también tenemos que ser bien claros. Y pareciera que hay algunos jueces que piensan que son pues, unos dioses y que pueden hacer lo que quieren aplicando la ley. No, el juez tiene que aplicar la Constitución y la ley, y eso es lo que dice la Constitución. No sus convicciones personales. No sé si preguntarle esto y que me responda, que no me puedo opinar sobre eso, pero el fiscal de la Nación ha abierto una investigación sobre Jorge Salas Arenas, presidente de la Corte del Jurado Nacional de Elecciones. Y eso plantea un tema complicado, ¿no es cierto? Porque es el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que además ha sido objeto de ataques y de controversias, ¿no? Bueno. Es decir, hay quienes no reconocen hasta ahora el resultado electoral del 2021 y algunos que se remontan incluso hasta el 2016, que tampoco, ¿no? O sea, no aceptan los resultados electorales, pero en relación al último y que le atribuyen a Jorge Salas Arenas el haber hecho supuestamente algo para favorecer a Castillo y perjudicar a Keiko Fujimori. Cosa insólita, ¿no? Porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no tiene ninguna capacidad de torcer un resultado electoral, claro, por más que quiera hacerlo. Pero igual, ha sido un tema muy controversial. El caso del doctor Salas Arenas, bueno, hay denuncias. Yo realmente no conozco el tema electoral, solo lo que todos los ciudadanos conocemos, y entiendo pues que esto tiene su trámite. Además, debemos tener en cuenta que ya la Corte Suprema se ha pronunciado en el caso de otro expresidente que este funcionario, el cargo, no hablemos del señor Salas, sino del cargo, tiene que pasar por el antejuicio, ¿no? Esto es lo que hay, es una sentencia de la Corte Suprema, un criterio, y tenemos que aceptarlo. O sea, esto tiene que ir al Congreso de la República. Tiene que ir al Congreso. Bueno, el resultado es más o menos previsible, ¿no? ¿Qué va a ocurrir ahí? No hay Eso ya no lo sé. Para adivinar. A ver, muchas gracias por estar con nosotros y yo espero sinceramente que los reclamos que hace el presidente de la Corte Suprema de Justicia con respecto a necesidades que son vitales para los ciudadanos, es decir, necesitamos una justicia más eficiente y para tener una justicia más eficiente necesitamos recursos y las opiniones que pueda vertir o las críticas que pueda hacer no pueden ser usadas como argumento para castigarnos a todos, porque nos están castigando a todos con la... No sé, esta ley de flagrancia, por ejemplo, ¿hasta cuándo vamos a esperar? Se necesitan esos instrumentos con urgencia, ¿no? Y al Ejecutivo, o sea, ¿cómo pretenden que acabemos con la delincuencia si no dan recursos al Poder Judicial para lo que tiene que hacer? Y para luchar contra la corrupción. En fin, muchas gracias una vez más. Muchas gracias. A Javier Arévalo. Gracias.